comenzar nuestra reunión digital de esta mañana, dándole toda la gloria a Papá a través de los siguientes dos himnos. Vamos a decirle a Papá tu gracia sublime. Vamos a declararlo a través de esta siguiente alabanza. Sublime gracia es, Señor, que un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillante sé cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río
en su amor, sublime gracia en mí, su amor. De toda la gloria a Él, porque fue por su sublime gracia que nosotros podemos estar aquí, podemos darle toda la gloria a Él y ser salvos por su amor y su misericordia. Así que vamos a alabar a Papá con el siguiente himno. Y precisamente habla de estas temporadas de celebración, y la única celebración y la única razón por la cual celebramos es Él, es Jesús. Y de eso trata la siguiente alabanza. Vamos a cantar este himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre quisiera nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico no, mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador, por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Pues en Él hay lugar para ti. Vamos a decirle todos los días a Jesús: ven a nuestro corazón, porque aquí está tu lugar. Entonces vamos a darle toda la gloria, toda la honra. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Te damos la más cordial bienvenida esta mañana a tu iglesia Horizonte. Nosotros somos una iglesia que pone a nuestro Señor Jesucristo al centro de todas nuestras áreas de vida, y también procuramos que la Biblia esté llenando todo en nuestra existencia cada día. Ese tipo de iglesia somos, y te damos la más cordial bienvenida esta mañana.
Como primer anuncio te queremos recordar el exhorto de nuestras autoridades de gobierno para quedarnos en casa, para quedarnos sanos y quedarnos vivos. Si no es necesario que salgamos de la casa, es importante quedarnos en la casa. Pero si alguien aquí tiene que salir a trabajar o verdaderamente es necesario que salga por algún motivo de salud, pues entonces procura lo siguiente: usa tu cubrebocas, usa gel todo el tiempo, cada que tengas contacto con una superficie, cada que recibas dinero, cada que recibas un paquete, ponte gel o alcohol. También guarda la sana distancia a 1,5 metros respecto de otras personas. No importa si las conozcas, si son amigos o si son de tu mismo grupo. Es importante hoy cuidarnos entre todos, amar al prójimo como me amo a mí mismo. Si no tienes que ir a ninguna reunión, no vayas. Hoy procura hacerlo todo de manera virtual, como este servicio. Trabajar, tener alguna plática con alguien, es mejor de manera virtual. Los regalos de Navidad son algo suntuoso. No es necesario que regales algo material a alguien. Mejor regálale quedarte en casa. Regálate y regala a los demás quedarte vivo para que puedan seguirte disfrutando el año que entra o en enero o las próximas semanas. Si te invitan a alguna reunión, alguna posada o inclusive te invitan a cenar el 24 de diciembre, es momento de tener carácter como lo tiene Jesús y saber decir no. Y pasar la Nochebuena con quienes nos han acompañado todo el tiempo en la pandemia o quienes viven con nosotros en la casa. No podemos tener confianza de que alguien conocido se está cuidando, porque hay muchas personas que son asintomáticas. Así es que el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es quedarnos en casa, para quedarnos sanos, para quedarnos vivos. Estos son hábitos de cuidado de la salud. El mismo Dios en su palabra en Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti y escóndete por un momento hasta que pase la ira. Así que quédate en casa, quédate sano, quédate vivo para un futuro mejor viendo a Jesucristo. Como segundo anuncio queremos recordarte que nuestro pastor Eric Servín Lara nos envió una encuesta muy sencilla de responder para que nos conozcamos mejor en Horizonte y para que tú, como congregante de esta iglesia, sepas mejor qué tipo de iglesia te quiere amar y te quiere servir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que si aún no respondes la encuesta y ves el video que viene adjunto a esta indagatoria, por favor hazlo, porque queremos amarte y queremos servirte mejor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que aquí en Horizonte tenemos los grupos de conexión. Los grupos de conexión son grupos pequeños donde hombres por un lado y mujeres por otro aprendemos a acompañarnos, a tener ministerio mutuo, esto es ir hombro con hombro, orando unos por otros para enfrentar nuestras batallas cotidianas en este tiempo y en los que van a venir. Así que súmate a los grupos de conexión. Hay para damas, hay para hombres, hay para jóvenes y hoy también hay para jovencitas, a cargo de nuestra querida Alejandra Servín, esposa de nuestro pastor. Así que súmate a este grupo de conexión que son digitales, cualquiera puede hacerlo y aprende a caminar como un cristiano con peso en este tiempo donde los líderes son tan necesarios. Escríbele al pastor Eric Servín y con mucho gusto él te va a decir cómo lo puedes hacer. Y esta mañana vamos a recibir la palabra de Dios desde la porción 1 de Corintios capítulo 14 versos 26 al 40 para que tú puedas ir abriendo tu Biblia o encendiéndola, y hoy te dejo en manos de nuestro pastor Eric Servín Lara. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a nuestra reunión. En esta ocasión estamos transmitiendo del auditorio de Horizonte Querétaro.
y te mandamos un gran saludo. Gracias por haberte conectado el día de hoy en nuestra reunión de sábado, en donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Esto en la primera carta de Pablo a los Corintios. La hemos titulado La vida a través del Evangelio y vamos a abrir nuestra Biblia o prenderla en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40. Así que asegúrate de tener la Nueva Traducción Viviente y vamos a orar. Señor, gracias Padre por darnos este tiempo en donde podemos abrir tu Escritura y donde podemos, Señor, escudriñar lo que tú quieres hablarnos para el día de hoy. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a poder intimar y a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma puedan ser ministrados, edificados y fortalecidos por medio de la predicación de tu palabra. Gracias por todos aquellos siervos que tienen una función hermosa en el cuerpo de Cristo, pero que aunque no se ven, son igual o más importantes que los que se ven, Señor. Gracias por esos miembros, gracias por esos hermanos que tienen un corazón honesto y dispuesto a servir. Fructifícalos, fortalécelos, hazlos crecer en tu presencia y llévalos más profundo en tu amor, Padre, para que tú seas el glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos a Horizonte, Ciudad de México. Mi nombre es Eric Servín y vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Acompáñame en tu Biblia. El título es Un llamado a adorar con orden. Un llamado a adorar con orden. Dice así, versículo 26 hasta el 40. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que las pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes les fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Esta es la palabra del Señor que está titulado Un llamado a adorar con orden. Si te pudiste fijar en varias secciones de estos versículos, Dios a través de Pablo está diciendo hay una reunión que debe efectuarse normalmente, pero debe ser llevada con orden.
lo que más resalta aquí es el atributo de Dios que pone que Dios es un Dios de orden. Y entonces, lo contrario no es parte del carácter del Señor. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Eso nos hace alusión a que Dios tuvo que intervenir para poder darle forma conforme a su voluntad y entonces que el ser humano, Adán y Eva, pudieran caminar también conforme a su voluntad. Derivado de una indicación que Dios dio en el huerto del Edén de no comer del árbol que les había prohibido que no comieran o del fruto de ese árbol, entonces a causa de esa desobediencia, el pecado entró por medio de un hombre. Fuimos todos, absolutamente todos en este mundo y en este siglo y en los siglos pasados y en los venideros, afectados por esta maldición del pecado, afectados por la desobediencia que uno tuvo y entonces tanto el hombre como la mujer tuvieron sus consecuencias o sus correcciones. Y no tan solo eso, sino que físicamente y espiritualmente el ser humano fue caído, tuvo una consecuencia negativa en cuanto a la relación perfecta que estaba teniendo con el Dios perfecto. Derivado de eso, entonces, vidas a través de los siglos han experimentado soledad y desorden en su vida. Pero Dios es un Dios de orden que está dispuesto a llenar tu vacío y a ordenar el peor de los chiqueros que el ser humano puede tener en su vida, tanto externos como internos, pero Dios está más preocupado por hacer un cambio de corazón. Dios está tan preocupado para que su humanidad pueda nuevamente regresar a su origen y a su diseño original, que envió a Jesucristo para que tú y yo pudiéramos entonces tener nuevamente ese vínculo perfecto que es Cristo. Ese link, como aquellos que están familiarizados con las computadoras y la navegación en internet, cuando te mandan un link a tu correo o a tu WhatsApp, entonces tú cliqueas y te redirecciona a una página específica de internet. Aquí no puedes accesar a esa página si no tienes el código correcto. Para nosotros, el código correcto es Jesucristo, porque fuera de Jesucristo no hay quien salve. Fuera de Jesucristo no hay otro mediador, no hay alguien que esté entre los hombres y Dios mismo. Por eso el sacrificio de Jesucristo tiene gran peso para la humanidad, porque nos da a nosotros una redención de nuestro pasado, nos da un propósito para el futuro y nos da amor para poder trabajar en el presente. Aquí entonces Pablo a los Corintios en esta carta les está diciendo que para poder observar la vida a través del Evangelio dentro de las reuniones debe existir el orden. Debe haber un elemento en donde cada quien sepa lo que tiene que hacer y eso trae sus desafíos y eso trae sus retos. Antes de ir profundizando un poquito más en este texto, déjame leerte el primer versículo, o sea, el versículo 26 en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, después de todo lo anterior? Que Pablo ya había dado instrucciones y había atacado problemas acerca del amor, problemas acerca del servicio, acerca de un sobreénfasis en algunos regalos del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Les dice Pablo con esta pregunta. Y Pablo se responde: cuando se reúnan, cada cual aporte. Y quiero enfatizar esta palabra, cada cual aporte ¿qué? Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Esto es muy importante de notar. En nuestra Biblia nos está dando un llamado a que las reuniones que nosotros normalmente las tenemos los días sábados, deben ser
para dar, aportar. Aquí quiero que podamos quitar de nuestra mente esa falsa idea o esa idea que normalmente el mundo nos inculca, que es: a donde voy tengo que recibir algo. Al cliente lo que se le pida o lo que pida, ¿sí? Personaliza tu avatar o personaliza tu reunión o personaliza X cosa. Y estamos muy familiarizados de que todo se haga conforme a mi voluntad o conforme yo quiero. Aquí Pablo nos está diciendo, no se trata de que el cristiano vaya a las reuniones, sean reuniones grandes, que ahorita por cuestiones de pandemia no podemos realizar a causa de nuestro gobierno de la Ciudad de México, pero en grupos pequeños, entonces también hay que aportar. Quitémonos, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita, esa idea de es que nadie me peló, porque el pastor ni siquiera me dirigió la palabra y es que el líder ni siquiera me preguntó cómo estaba. La idea aquí de Pablo es de que los corintios necesitaban entender que las reuniones son para aportar. Aquí entonces nosotros necesitamos, cada vez que nosotros nos reunimos, necesitamos dar. Y eso es muy importante. Pablo ve la reunión de la iglesia como el tiempo cuando la gente viene a participar y a dar a otro. No meramente a recibir pasivamente. Quitémonos esa forma de pensamiento, porque el amor viene a dar. Y Pablo ya dejó muy claro que la primera meta que debemos de anhelar es el amor. Y el recibir pasivamente es contrario a la definición del amor que da. Tenemos ahí a Jesucristo, que no estimó igual a ser a Dios como cosa que aferrarse o a que le sirvieran, sino a servir a los demás en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvación del mundo. Esto es maravilloso. Porque nosotros queremos empezar a inculcar la cultura de la Biblia que nos arroja que dar es mejor que recibir y servir es mejor que ser servido, para que nosotros podamos ser un ejemplo y un reflejo de lo que Jesucristo nos vino a modelar en la cruz del Calvario. Jesucristo tuvo esta cualidad porque Él siempre estuvo en medio de las multitudes y en medio de grupos pequeños dando. Y no estamos hablando de dar económicamente. Generosamente Jesús dio su tiempo, Jesús dio enseñanza, Jesús cantaba con sus discípulos, Jesús pasaba tiempo con ellos. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermanita, el tiempo para poder recibir es durante la semana. Recuerdo lo que Efesios dice y lo que comenté en predicaciones pasadas. Si nosotros basamos nuestra vida en nuestros propios recursos limitados, nos vamos a agotar y nos vamos a quemar. Pero si nosotros entonces buscamos con diligencia y con costumbre devota a un Dios que nos puede dar en su Espíritu Santo recursos abundantes, entonces tenemos para echar abundantemente y esparcir abundantemente a los demás. Por eso es importante tu solitud con Cristo durante la semana. ¿En qué momentos del día pasas tiempo con el Señor? Se tiene que volver un hábito, una disciplina, una rutina, para que entonces el Señor pueda vertirse en ti y tú puedas recibir de Cristo lo que solamente Él puede llenar y ordenar en tu vida. ¿Vamos bien? La dinámica de iglesia para los corintios era por necesidad los grupos pequeños y era en diferentes casas, lo que nosotros en Horizonte llamamos grupos conexión. Los corintios no tenían un auditorio para 5,000 o 10,000 personas, no era una mega iglesia, sino que en este contexto
se reunían en casas. ¿Recuerdas lo que Hechos 2 del 38 al 37 nos comenta de que tenían por costumbre reunirse en casas y poder partir el pan y poder convivir unos con otros, y todos oraban, predicaban, enseñaban, e incluso hasta cantaban al Señor, y eso era un parte de la cultura de la iglesia primitiva? Nosotros lo entendemos como los grupos pequeños son importantísimos para que ahí se viva la iglesia. Ahí es importante. ¿Tú ya estás en un grupo pequeño? ¿Tienes a alguien que esté cuidando también muy particularmente tu caminar con Cristo? Ya seas hombre, ya seas mujer, ya seas adulto mayor o seas un jovencito. Hay un grupo para que tú puedas estar ahí y puedas con otras personas caminar con Cristo y caminar con otros hermanos que pueden estar batallando lo mismo que tú, o que Dios ya les dio victoria en áreas en las cuales tú puedes estar batallando hoy. Eso es lo que denominamos ministerio mutuo. Cuidarnos las espaldas, codo con codo. Eso es hermoso. Es hermoso y increíble cuando te sientes respaldado, cuando tienes amigos con los cuales recurrir. Pero también estar solo con Cristo no es negativo. Al contrario, es algo maravilloso y lleno de luz. Los elementos que conforman la reunión, ya que una vez haya quedado claro que las reuniones no son para recibir, sino para dar. Y no estoy hablando de finanzas, sino estoy hablando acerca de dar talento, dar dones, dar tiempo, dar fortaleza a otros hermanos. Entonces tiene que haber diferentes dinámicas. Aquí especifico que estas dinámicas que voy a presentar, o estos elementos, no son de forma exhaustiva. Pablo no está diciendo que es lo único que se tiene que hacer, porque a la luz de toda la Escritura vemos que la iglesia estaba caracterizada por esto y por varias otras cosas que formaban la cultura de la iglesia. Por ejemplo, son 4 elementos que Pablo señala. Cantar. Algunos se preguntan que por qué ponemos una canción o por qué cantamos en la alabanza. Primeramente, porque a través de la música, que Dios la inventó, podemos nosotros levantar las manos y adorar a nuestro Dios diciéndole: Dios, eres grandioso, gracias porque tú eres santo y no hay nadie como tú, y mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela y tú eres santo y glorioso. Con cantar la alabanza no es simplemente una canción introductoria, no es una cortinilla de entrada para la predicación. La alabanza no es un tiempo para aquellos que llegaron tarde y entonces digan: pues tengo tiempo de amortiguamiento para poder llegar a la reunión. No, quitémonos eso. No necesariamente tiene que suceder en este orden. Nosotros lo hacemos así porque creemos que ha funcionado, pero cantar puede suceder en tu casa, puede suceder en reuniones de oración, puede suceder en una reunión general, puede suceder en tu grupo conexión, en tu grupo pequeño. El siguiente elemento es de que tiene que haber enseñanza. La enseñanza tiene que estar dirigida con un propósito de edificación, un propósito de crecimiento y de fortalecimiento a los demás miembros. La enseñanza nosotros la podemos recibir de una forma en donde se le da un sentido a la palabra sabatinamente. Estas son nuestras reuniones generales. Pero también tú puedes recibir enseñanza en otros espacios. Aquí la siguiente es la revelación especial o una palabra profética, un don de ciencia, en donde Dios a través de una persona pueda revelarle cierto tema y pueda ayudar a confrontar o pueda ayudar a animar a otra persona para que pueda entonces a través de la Escritura recibir un consejo y pueda ser liberado de su situación o pueda recibir fortaleza por medio de la palabra, y entonces eso solamente puede ser dado por el Espíritu Santo. El cuarto elemento son las lenguas e interpretación.
Nosotros en Horizonte creemos que este don no ha cesado. Sin embargo, también tiene que hacerse con orden. La Biblia señala aquí, no más, versículo 27, estoy leyendo en tu Biblia, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Pablo está estipulando aquí el orden apropiado para ejercitar este don. Pablo está diciendo 2 o 3 no deberían al mismo tiempo estar hablando en lenguas. ¿Y qué es lo que sucede? Porque puede traer confusión, puede traer entonces algo de desorden o de ruido, de distorsión a lo que se está poniendo como prioridad en la palabra del Señor. Consideramos que la palabra del Señor es prioridad. Consideramos que la adoración al Señor es prioridad. Entonces, por eso, cuando en alguna reunión normal, ya sea de un grupo pequeño o en un grupo grande, la cuestión aquí sería de que si Dios está poniendo en tu corazón hablar en lenguas, que tengas la libertad de hacerlo. Pero no muchos al mismo tiempo, y siempre y cuando, sí y solo sí, hay un intérprete en ese mismo momento. Es importante que haya un intérprete. Y hay espacios para que entonces nosotros como líderes, como pastor, puedas saber si tienes ese don. De otra manera, Pablo está señalando, versículo 28, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, entonces ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia, esto es en la asamblea, esto es en la reunión general, ¿sí? Y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Nuevamente está aquí Pablo señalando de que la vida privada tiene que tener ciertas características y ahí puede ser ejercitado el don de lenguas. Si tienes el don de lenguas, no quiere decir que seas superior al que no tiene, y si no tienes el don de lenguas, tampoco quiere decir que seas inferior. Ni tampoco esto nos pone en un pedestal diferente. Desafortunadamente, muchas iglesias han utilizado este texto fuera de contexto y han armado el pretexto de que si hablas en lenguas, eres salvo. Eso no es bíblico. Otros han puesto de que si no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo adentro o quizá no eres salvo. Pero la Biblia no dice eso. Hablar en lenguas que sea en privado. Lo vimos la sesión pasada, en el episodio pasado, en donde la cuestión de hablar en lenguas tiene que ser en una adoración vertical, en una adoración en donde mi alma y mi espíritu están en constante comunión y conexión con el Espíritu del Señor. Y hay ocasiones en los que no te alcanzan las palabras y a veces te surgen las lágrimas, a veces simplemente estás contemplando y a veces las palabras no te alcanzan para poder agradecer al Señor. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. En donde las lágrimas, a veces el sollozo o a veces el clamor desesperado en mis rodillas o a veces contemplando el horizonte, contemplando el mar en esa inmensidad, digo, Dios, me faltan las palabras para decir cuán grande y maravilloso eres. Pero esos son tiempos privados. Quizá yo no tengo el don, quizá tú no tienes el don de hablar en lenguas. Pero aquí la prioridad es que tengas tu tiempo privado con el Señor. No sabemos si en su buena voluntad Él te conceda hablar en lenguas en tu tiempo privado. ¿Lo has orado? ¿Lo has pedido para enriquecer ese tiempo de intimidad con el Señor? ¿Ese lugar secreto? ¿Ese lugar aislado? ¿Por qué no lo integras a tu vida? Busca al Señor de forma privada. Vamos a continuar. Estos 4 elementos, cantar, enseñar, la revelación especial y las lenguas y la interpretación, entonces tienen como propósito fortalecer y edificar a otros.
Esto tiene como propósito fortalecer y edificar a otros, según lo que vemos en el versículo 26, en el final. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Ese es el propósito. Todo lo que se haga de forma apropiada y con orden. Pablo lo dice en el versículo 40. Entre más grande sea la membresía de la iglesia, esta dinámica de hablar en lenguas involucra ciertos desafíos logísticos. Involucra ciertos retos de orden y en donde las personas tienen que saber lo que deben de hacer. Aquí entonces necesitamos ver que en los grupos grandes o en una iglesia con muchos miembros, Pablo les está diciendo guarden silencio. Y el hablar en congregaciones grandes, ¿por qué? ¿Por qué simplemente Pablo está diciendo absténganse y guarden silencio? Porque hablar en congregaciones grandes puede producir una tentación del corazón a pensarse más importante que los demás, por tener una plataforma que promueva un deseo de ser reconocido o de ser amado. Puede promover un deseo equivocado del corazón para aquellos de carácter inmaduro, para aquellos de pobre teología. Por eso es importante hacerlo con orden. Es importante hacerlo con orden y decentemente. Pero también en los grupos pequeños, que nosotros le llamamos Grupo Conexión, que por cierto, ¿ya estás inscrito en uno? Si no, por favor escríbenos en los comentarios si quieres inscribirte a alguno o pedir más información al respecto. Los grupos pequeños normalmente se componen de siete miembros y estos son más fluidos en esta interacción de ceder la palabra y de que suceda el ministerio mutuo. Entonces sucede la edificación al prójimo y que suceda un crecimiento parejo. En los grupos conexión puede ser más propicio que se ceda la palabra y entonces podamos ejercer ciertos dones en orden. Mateo 15, ¿sí? 15 del 8 al 9 dice lo siguiente respecto a esto del corazón, porque a veces poner una plataforma o que otras personas nos escuchen puede ser algo peligroso para aquellos que están en un momento de inmadurez espiritual o de carácter inmaduro. Mateo 15, 8 y 9 en la traducción al lenguaje actual dice: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. De labios me honran, pero su corazón está alejado. Por eso necesitamos también ser precavidos en cuestión del ejercicio de la profecía. Dice el versículo 29 de 1 Corintios 14, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando, otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Algunos lo ponen con el espíritu humano y otros con el espíritu de Dios. Y puede turnarse con otros. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo del Señor. Aquí entonces nos está dando una enseñanza a que Dios puede usar a personas hablando en privado o hablando con grupos pequeños, pero como no sabemos cuáles son las intenciones del corazón, como pastor yo no puedo leer los corazones, solamente Dios. Entonces no podemos ofrecer una enseñanza a todos cuando en realidad por dentro está dando reglas que no provienen del Señor, y más que oveja, entonces es un lobo disfrazado de oveja. Y mucho cuidado si tú eres un lobo disfrazado de oveja, porque la función del pastor es ahuyentar a los lobos.
Dios ha dado la autoridad también a los ministros de poder alertar al rebaño de cualquier que sea lobo, enseñando falsas doctrinas que no pertenecen al Señor y que solamente están causando confusión y poner su enfoque y su esperanza en cosas perecederas o incluso dañarlas en el corazón que no proviene del Señor. Si tú eres lobo, cuidado, porque como pastor también protegemos el rebaño. Cuidado si tú eres un falso maestro, o yo incluso pudiera ser un falso maestro. Porque el Dios será quien juzgue y evalúe cada enseñanza. Esto no es un juego, no jugamos a la iglesia. Es la iglesia del Señor que Jesucristo vino a comprar con un precio alto, derramando su sangre en el Calvario, en ese madero. Y por lo tanto, aquellos que sirven a la iglesia deben también procurar la salud de la iglesia, el rebaño, porque no es de nosotros. Una mentalidad de reino piensa en la iglesia y en los congregantes, en las almas, no como propiedad, sino como pertenecientes al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo, con eso en mente, está diciendo aquí, cada quien debe tener un control en las reuniones. No es simplemente porque se me ocurre. El Espíritu Santo definitivamente sí se mueve conforme Él quiere, pero ¿es el Espíritu Santo o es tu espíritu? Es el Espíritu Santo que quiere darle gloria y magnificar el nombre de Jesucristo, o es tu espíritu que quiere ser profundamente reconocido a través de una plataforma. ¿Eres tú quien está abriendo más canales y más mensajes para que tú luzcas como el protagonista? Cuando Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo, mueran a sí mismos y síganme. Nuestro Señor y mi Jesús, en su gracia y en su amor, dice que ustedes mengüen y que yo crezca. Que mi identidad pueda estar basada en Jesucristo, y una identidad madura en Cristo desea la gloria de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Que la fama no sea la mía, sino la fama de Dios. Juan el Bautista fue un ejemplo. Juan Bautista, dándole todo el reconocimiento y todo el crédito a aquel que había profetizado, de aquel que había hablado, de aquel que había entrenado a sus discípulos para que lo escucharan a él y siguieran a Jesús cuando él se hiciera presente. ¡Qué maravilloso! Vamos a continuar. Actualmente, Dios usa y ha usado y seguirá usando a aquellos que en su nombre están reunidos y estará con ellos. Muchas iglesias han puesto también un sobreénfasis en el hablar en lenguas públicamente o en la profecía. No estoy diciendo que ellos sean antibíblicos o que ellos estén mal, ni que nosotros estemos bien. Lo que estoy diciendo es de que Dios puede usar eso, y Dios lo ha usado. Y Dios, yo creo que contigo también, usó una iglesia anteriormente a Horizonte para poder entonces conocerle a través de otras personas que eran súper apasionadas por la oración o el hablar en lenguas, que buscaban esto. No lo estoy juzgando, pero de acuerdo a este orden, Pablo nos está dando cómo debe fluir esos dones. Quiero darte algunas aplicaciones. ¿Qué pasa si llegas a tu reunión de Grupo Conexión, a tu reunión general, a tu reunión de kids, a tu reunión de jóvenes o a X reunión dentro de la iglesia? Pero no solo a recibir o a ver quién me escucha o entiende, sino a quién puedo bendecir hoy.
Si todo esto es con el fin de bendecir y de edificar a otros, mi mentalidad entonces no tiene que ser qué voy a hacer, sino qué te parecería si 15 minutos antes de la reunión oraras algo como: Espíritu Santo, dame humildad y muéstrame a quién puedo construir o a quién puedo edificar a través de tu palabra de forma sincera, sin esperar nada a cambio. Hoy en Horizonte Ciudad de México no podemos reunirnos por obediencia a nuestro gobierno de la Ciudad de México, pero ¿qué te parecería si terminando esta reunión hablas por teléfono con aquel que has tenido en mente durante toda la semana? ¿Qué te parecería si entonces le mandas un mensajito a aquel que Dios te ha puesto en la mente para decirle: oye, bro, compa, hermano, hermana, no sé cómo le digas a alguien que esté cerca de ti, de la iglesia, ¿qué tal te fue la semana el día de hoy? ¿O qué tal te fue tu semana? Cuéntame, ¿cuáles fueron tus altas? ¿Cuáles fueron tus bajas? ¿Cómo puedo servirte hoy aparte de orar por ti? ¿Te imaginas? ¿Cómo entonces nuestra iglesia sería de impacto que terminando esta reunión pudieras mensajearte con otro y decir: estoy orando por ti? Oye, ¿qué puedo estar orando por ti? ¿Hay algo más en lo que pueda servirte? Oye, ¿cómo te fue en la semana? Es increíble, ¿no te parece? Pablo nos está hablando y nos está recordando que la reunión no es para ir y a ver qué recibo, sino para dar con generosidad. Por eso tus tiempos de solitud, de intimidad, devocional, oración, meditación, como le llames pues, tienen que suceder en tu casa, como lo mencioné hace un momento. La salud del alma se promueve en las reuniones, pero se cultiva en tu solitud. Las reuniones promueven la santidad y promueven la salud del alma, pero se cultiva en tus tiempos de intimidad con el Señor. Respecto a esos tiempos de intimidad con el Señor, John Ortberg, perdón la pronunciación, menciona al respecto. ¿Sí? Dice: irónicamente, mientras más nos obsesionamos con nosotros mismos, ¿sí?, más descuidamos nuestras almas. Hoy está muy de moda: yo mismo, yo puedo, yo lo logro. Pero repito, irónicamente, mientras más nos obsesionamos con nosotros mismos, más descuidamos nuestras almas. Pero cuando estoy a solas, recuerdo que Dios me ama. Esto está en el libro de Cuidando tu alma, que quiero agregar aquí en este momento, para que entonces estas reuniones que promueven desórdenes, tanto de intereses como de pasiones del corazón desordenadas, entonces puedan ser ordenadas, que Dios las ordene durante tu semana y en tu intimidad, para que las reuniones generales tú y yo podamos venir para dar, que sucedan con orden y que promuevan la paz. Sí, versículo 33, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Buscar oportunidades para orar, animar a otros, ayudar a personas, empatizar con alguien nuevo, amar a la gente, es el propósito de fortalecer, construir, edificar a otros. Porque Efesios 4:12 dice: ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes ellos? La iglesia. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. ¡Wow! Los congregantes no son miembros pasivos. Efesios 4:12 en la Nueva Traducción Viviente te está dando un propósito para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique, ¿qué? La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Tú edificando a otros, tú ministrando a otros, tú dándote a otros. Pero ten cuidado. También hay lobos vestidos de ovejas. Que el Señor te guíe, que el Señor te respalde, que el Señor te dé discernimiento de espíritus también. Diríamos los que salimos del estilo de vida hippie,
quién tiene buenas vibras, quién te cae bien, o de parte de Dios, quién te está señalando que esta persona no está o lo está haciendo ciertas cosas con un beneficio egoísta o con un beneficio destructivo. Mucho cuidado. Quiero pasar ahora a estos versículos, al versículo 34, en donde es un momento muy importante y donde dice: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen y deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que les pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Ya vimos cómo Pablo ha estado regulando las lenguas, ha hablado de la regulación de la profecía y aquí está hablando de la regulación de la participación de las mujeres. Hay que indagar más en la cultura corintia para que no me vayan a llegar algunos mensajes como de la Biblia es machista o el pastor está en contra del feminismo. No, eso no es el tema para hoy. Simplemente en la cultura corintia la costumbre judía había sido adoptada en medio de las asambleas o en medio de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los judíos se reunían, se separaban en hombres y en mujeres. Y normalmente los hombres eran los que participaban porque en ellos se había invertido educación y entonces ellos podían participar y charlar y entonces las soluciones del pueblo podían surgir de una forma fluida, si me permiten decirlo así. Y algunas mujeres, cabe destacar que en esa cultura o en esa temporada no eran favorecidas en la cuestión educativa y muchas de ellas no podían algunas leer. Entonces, Pablo aquí, por una cuestión de orden, para que entonces la fila de los hombres y el grupo de las mujeres, cuando eran esposos, no estuvieran interrumpiéndose cuando dijeran: oye viejo, ¿qué quiso decir el profeta fulano? No sé, vieja, pues no le entendí. Luego, ¿te imaginas? Aquí la cuestión no está hablando acerca de que las mujeres no enseñen, porque ya habíamos hablado en los capítulos anteriores que la mujer tiene un papel importante dentro de la oración y también dentro de la enseñanza, dentro de un círculo que pueda ministrar a otras mujeres y que estén sometidas a un liderazgo, ya sea su pastor o ya sea su esposo. Aquí entonces no se está contradiciendo Pablo cuando está diciendo guarden silencio durante la reunión, sino que está promoviendo un orden para que entonces no suceda como la murmuración: oye, ¿ya te fijaste que el otro? O ¿te has puesto a pensar que cuando llevas a un niño a un museo o llevas a un niño a una biblioteca y te empieza a preguntar: oye papá, ¿y esto para qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto? Yo tengo 2 niños y uno de ellos está explorando el mundo y me pregunta de todo. Aquí Pablo le está diciendo, como algunas mujeres deberían de guardar y reservarse esas preguntas para cuando lleguen a casa y puedan preguntárselos a sus maridos. Pero ¿qué pasa? Podría haber aquí una réplica. ¿Qué pasa entonces con las solteras? ¿Qué pasa con aquellas viudas o con aquellas que están divorciadas? Aquí entonces el sometimiento a una autoridad espiritual en un hombre que pueda responderles espiritualmente. Pero aquí, si tú estás integrada a un grupo de conexión, tu primera línea de acción o para preguntar debería ser tu líder de conexión si eres mujer. Repito esto: si tú eres una mujer soltera, tu primer línea de consejo, tu primer línea para poder acudir es tu líder de conexión. Y yo creo que Dios te ha dado una mujer piadosa como líder de conexión que te va a ayudar a ahondar y profundizar en el amor a Cristo. Y entonces, si algo surge, ella como líder va a buscar al pastor para poder solucionar algunos temas. Pero tu primera línea de acción sería, en esta iglesia, tu líder de conexión. ¿Sí? Vamos a continuar y ya perfilándonos al final, porque dice, versículo 36, ¿o acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido.
Aquí Pablo les está diciendo, ustedes se creen mucho porque ya tienen ciertas capacidades. Pablo les dice de forma irónica, ustedes que se creen espirituales, ¿sí? Que se creen personas sabias, tienen que entender que la palabra de Dios vino a través de Pablo. Ellos mismos no fueron los que se enseñaron así solos y estaba ocurriendo una vanagloria en ese momento, como ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, de que ellos se creían un poco superiores, o no un poco, sino superiores a las enseñanzas de Pablo, cuestionándolo e incluso retando su autoridad. Pero aquí dice, pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. En otras palabras, te estás revelando a una autoridad. Y eso entonces sí tiene que ser de mucho cuidado. Revelarse a la autoridad, primeramente a la de Dios, ya cuando sucede esa revelación, ya cualquier otra autoridad en el mundo, es fácil que te la pases por el arco del triunfo, sin, perdón la expresión. Pero aquí entonces, si afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Los pastores de esta iglesia de Horizonte, ya sea Querétaro, Tequisquiapan, Tijuana, etcétera, Ciudad de México, creemos que entonces Dios nos ha encargado una labor muy importante y ser obreros fieles que enseñen saludablemente la palabra del Señor. Vamos a continuar y nos perfilamos al final. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. El fin de las reuniones es un llamado a adorar con orden. El fin de las reuniones tiene que hacerse apropiadamente, decentemente. Las reuniones que nosotros debemos de establecer en esta iglesia, en Horizonte, deben de suceder de una manera en que suceda el ministerio mutuo, un enriquecimiento, una edificación mutua, y entonces cada uno pueda tener su participación en su espacio apropiado, en su momento adecuado, para que entonces Jesucristo sea magnificado y, como dice Filipenses, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, porque se trata de Él. Esta iglesia se trata de Jesús. Esta iglesia se trata de hacer discípulos de Cristo, porque hemos sido llamados como sus discípulos queremos hacer discípulos de Cristo. Hay un llamado a adorar con orden. Esto fue 1 Corintios capítulo 14 del 26 al 40. Un llamado a adorar con orden. Déjame orar. Señor, gracias, Padre, porque a muchos de mis hermanos les has dado muchos talentos y habilidades que únicamente provienen de ti, Señor. Toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, que eres tú, Señor. Permítenos entonces actuar con humildad y actuar para el servicio de otras personas, aunque otros no lo vean. Gracias por aquellos, Señor, miembros que desinteresadamente, con un corazón de adoración, sirven a otros para que tu palabra pueda ser promovida. Gracias, Señor, por aquellos que no se ven, pero que tienen un papel tan importante en el cuerpo de Cristo. Gracias también porque las mujeres también tienen un papel importante dentro de la edificación a otras mujeres y también un papel importante dentro de las familias. Señor, dale sabiduría a las mamás, a aquellas mamás solteras. Dales fuerza, Señor. Dales de tu palabra. Dales tu espíritu, tu don de lenguas para que puedan enriquecer su vida de intimidad. Pero también levanta a más hombres que estén dispuestos a pagar el precio de ser obreros, Señor, y entonces salir y poder hacer más discípulos para tu gloria. Ayúdanos a ser responsables de lo que nos toca como miembros del cuerpo de Cristo. Bendice nuestras familias, bendice nuestra ciudad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haberte conectado. Suscríbete, dale like y compártenos a otras personas si crees que este video fue de edificación. Gracias
Que Dios te bendiga.